Hola, en esta ocasión le hablaremos sobre la historia del método científico, en donde hablaremos y haremos un recorrido desde su creación hasta la época actual. La aparición del hombre sobre la Tierra fue el primer paso para el nacimiento del pensamiento y un avance decisivo hacia la reflexión y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El hombre primitivo aprendía sin un método determinado. Para este hombre falto de lógica, lo natural es sobrenatural. Lo que no puede explicar o comprender deriva en superstición. La experimentación es empírica y el descubrimiento, por ensayo-error. Con el pasar del tiempo surgen las primeras civilizaciones. Los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, quienes estos últimos fueron privilegiados con el don del entendimiento, fueron quienes desarrollaron el amor a la sabiduría y al conocimiento, y aquí fue donde comenzó a adquirir forma el método científico. Podemos mencionar a Tales de Mileto, a quien se le considera el padre de la filosofía, a Anaximandro, quien trazó mapas astronómicos y geográficos, también podemos mencionar a Heráclito, Empédocles, Demócrito y sus teorías atómicas. Después podemos mencionar a Aristóteles, quien fue el primer hombre que intentó un método para lograr conocimientos seguros, se dedicó a organizar investigaciones y a reunir toda la información posible sobre la historia natural. Su método consistió en la acumulación y clasificación de datos. Aristóteles fue un observador y ordenador por excelencia, pero la ausencia de hipótesis y de experimentación correcta, hace de la ciencia aristotélica un cúmulo de observaciones inconexas. En conclusión, sentó las bases que llegarían a construir el método científico. Para los años de 1550 aparece Galileo Galilei. Galileo Galilei destruyó los argumentos de Aristóteles mediante su inexorable método experimental, ratificando la conclusión con la experiencia. De esta manera contribuyó a crear los pilares sobre los que había de erigirse con firmeza el método científico. No se puede hablar de la historia del método científico sin antes mencionar a Roger Bacon, quien está considerado como el precursor del método inductivo experimental. Luego se vislumbra en nuestra historia el gran Isaac Newton, con él la ciencia y el método científico ascendieron a alturas nunca obtenidas por causa de un solo hombre. Expuso a continuación sobre el método científico. Primero se debe inquirir las propiedades de las cosas y establecer esas propiedades mediante experimento, y después se debe buscar las hipótesis que expliquen estas propiedades. Es claro el pensamiento de Newton, ya que no se puede explicar nada por medio de hipótesis, puesto que los mismos hechos observados acerca de un fenómeno se pueden explicar por medio de hipótesis diferente. El objeto de una buena hipótesis es el de dar una explicación que no va a estimular a hacer más experimentos. Atravesamos el siglo XIX con una carrera desenfrenada de descubrimientos hasta llegar el siglo XX, donde aparece Albert Einstein, quien añadió al método científico la ultra precisión y la ultra exactitud, utilizando medidas tan precisas como la velocidad de la luz, que su valor es 300,000 km por segundo.